El día de ayer, entonces, hablamos acerca de las proposiciones. Ajá. Estuvimos diciendo que una proposición es una oración que tiene un valor de verdad. Ese valor de verdad es a lo que nosotros le llamamos verdadero y falso. Entonces, a ustedes les había quedado una pequeña actividad de escribir 10 proposiciones y a un lado escribirles el valor de verdad. Y en un momento lo vamos a utilizar. Entonces, eso fue lo que vimos el día de ayer. El día de hoy vamos a trabajar sobre la negación de una proposición. Entonces, cuando hablamos de la palabra negación, ¿qué es lo primero que viene a sus mentes? Cuando hablamos de negación. Es cuando negamos una cosa u otra. Cuando negamos una cosa u otra. Y normalmente la relacionamos con la palabra no, ¿verdad? Con eso es que vamos a relacionar la negación. Así también va a ser en estas proposiciones. Prácticamente cuando vamos a hablar de la negación de una proposición, va a ser negar la oración que está escrita, ¿verdad? Entonces, una pequeña, así que, guía para negar una proposición, dice que una proposición simple, si ven, aquí ya no estamos hablando solamente de proposición, sino de proposición simple. Ya vamos a ver por qué proposición simple. Inicialmente, pues vamos a decirle que proposición simple es porque solo hay una oración. Ya después, pues vamos a ver la proposición compuesta y ahí vamos a... dígame, Rodrigo Hernández, que levantó su mano. Hay que copiar, profe. Sí, hay que copiar. Sí. Copien, vayan copiando lo que yo voy explicando. Entonces dice que la proposición se niega anteponiéndole la frase no es cierto que, o simplemente agregando la palabra no. Esas son dos opciones para poder negar una proposición. Y decimos que el valor de verdad es el contrario a la proposición simple. ¿Qué quiere decir eso? Y lo vamos a hacer aquí con este ejemplo. El día de ayer pues vimos este ejemplo de la proposición P, donde dice las plantas son seres vivos. Y eso dijimos que era verdadero. ¿Cómo vamos a hacer la negación? Para esto vamos a utilizar un signo menos, ¿sí? Entonces, menos P, ese va a ser el nombre de la proposición negada, ¿sí? Es la misma letra, pero va a llevar el signo negativo. Eso va a significar de que estamos negando. Entonces, aquí van a haber diferentes formas de escribir. La primera de ellas puede ser no es cierto que las plantas son seres vivos. Esa es la primera opción para la negación de esta proposición. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le agregamos? Le agregamos no es cierto que. Y esa parte es la que ya le está dando el sentido negado a la proposición. Entonces, no es cierto que las plantas son seres vivos, esto es falso. ¿Sí? La negación, dice, el valor de verdad es el contrario a la proposición simple. Mi proposición original era verdadera, entonces la negación va a ser falsa. Y si la proposición inicial es falsa, entonces la negación va a ser verdadera. Va a ser el valor de verdad contrario. Otra opción para poder negar esta proposición
sería solamente agregando la palabra no, pero hay que saber cómo decirlo, ¿verdad? No vamos a decir no, las plantas son seres vivos. En este caso, hay que saber dónde incluir ese no. Aquí diríamos, las plantas no son seres vivos, ¿sí? Las plantas no son seres vivos. Entonces, ahí en donde le estamos agregando el no, es de la forma en que lo estamos negando, ¿sí? Y de igual manera, esto también es falso. Esto pues ya de escribir la negación de una proposición va a quedar bastante al criterio de cada uno, ¿verdad? Yo les doy pues estos dos tips, ¿verdad? Ya sea utilizar no es cierto que o utilizar la palabra no, agregársela a la oración original para darle el sentido de negación. Bueno, entonces me captan la idea entonces de qué es la negación. Sí. Muy bien. Sí. Entonces, ahora, así al azar, voy a preguntarles a algunas personas que me digan una de las proposiciones que escribieron, ¿verdad? De las que les habían quedado. Y lo que vamos a hacer con esas proposiciones es escribir la negación. Entonces, yo no sé si ya todos copiaron para poder avanzar a la siguiente diapositiva. Ya, profe. No, todavía no, profe. Doy un Ya, momento más profe. para que termine. Si hay alguien que todavía no haya escrito su nombre en el chat, por favor, hacerlo, ¿verdad? Esa es su asistencia. Entonces, yo creo pues que ya es tiempo suficiente. Voy a avanzar. Entonces, aquí pues miran que no hay nada, es porque esto lo vamos a hacer nosotros. Aquí vamos a colocar escribir la negación de las siguientes proposiciones. Bueno, entonces, voy a ir nombrando algunos alumnos para escribir una de las proposiciones. Entonces, ustedes en este momento tengan ahí a la mano las proposiciones que escribieron. Puede ser que a cualquiera le pregunte. Vamos a ir con Brenda. Brenda, dime una de las proposiciones que escribiste en la tarea. Bueno, creo que no. Es muy importante que si les voy a hacer alguna pregunta, participen. Si en caso fuera que no funciona su micrófono o algo está pasando, pueden avisarme en el chat, porque si no voy a pensar que solamente está conectado a su teléfono, pero ustedes no están en clases, ¿verdad? Entonces, por eso es importante la participación. Vamos a ir con César Méndez. César, dime una de las proposiciones que escribiste. Escribí una que dice que si el planeta es plano y no. ¿Cómo así? ¿Cómo dice? Dice el planeta es plano y es una proposición falsa. El planeta es plano. Muy bien, gracias.
Vamos a ir con alguien más. Vamos ahora a pedirle a Eddie de la Cruz. Eddie, dime una de las proposiciones que escribiste. Que si el lápiz es redondo. El lápiz es redondo. La respuesta es no. Falso, entonces. Vamos a pedirle ahora a Evelyn Hernández. Evelyn, dime una de las proposiciones que escribiste. Bueno, no, ella tampoco contestó. Probablemente solo está conectado al dispositivo. Glendy Ibáñez. Dime una proposición. En este país el verano es muy caluroso y es verdadero. En este país el verano es muy caluroso. Vamos a ir con una última. Vamos a pedirle a Rodrigo Hernández. Mi propuesta es los animales carnívoros comen plantas. Y eso es falso. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Aquí tenemos 4 proposiciones que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a describir la negación de cada una de estas proposiciones. Entonces, vamos a empezar por negar la letra. Entonces, miren, la primera proposición yo le coloqué de nombre P. Entonces, vamos a escribir menos P. 2 puntos y vamos a escribir la negación. ¿Alguien me podría decir cómo sería la negación de el planeta es plano? El planeta no es plano. Correcto. El planeta no es plano. Y entonces, como la original era falsa, ahora mi negación es verdadera. Ahora, la siguiente vamos a colocar menos. Esta dice el lápiz es redondo. ¿Alguien me puede decir cómo sería? El lápiz no es redondo. Exacto. El lápiz no es redondo. Muy bien. Y esto va a ser verdadero. Ahora, el siguiente dice que en este país el verano es muy caluroso. Bueno, aquí les voy a dar otra forma, ¿sí? Aquí les voy a mostrar otra forma de negarlo, ¿sí? Ya habíamos hablado, pues, de no es cierto y de la palabra no, pero con que le cambiemos algo de la oración, también lo vamos a estar negando. Entonces, miren, la oración dice, en este país el verano es muy caluroso. Les pregunto, ¿qué sería algo opuesto a caluroso? Frío. Frío. Entonces, en lugar de escribir caluroso, vamos a escribir frío. En este país el verano es muy frío. Ahí estamos negando
la proposición, porque le estamos cambiando el sentido de lo que está diciendo. Entonces, el verano es muy caluroso, aquí es verdadero. En este país el verano es muy frío, entonces eso será Falso. falso. Entonces, con este les quiero mostrar, ¿sí? Que no por fuerza es agregarle la palabra no. La idea de la negación es cambiarle el sentido a la oración. Esa es la idea. Ya entendí. Entonces, vamos aquí con esta otra. La negación de ese. ¿Alguien me podría decir, sin utilizar la palabra no, cómo podemos negar los animales carnívoros comen plantas? No es cierto. Sin utilizar la palabra no. Negativo. Los animales Comen carnívoros carne. no comen plantas. Comen carne. Sí, esa sería una forma. Los animales carnívoros comen carne. Esta sería una manera. La otra persona me dijo los animales carnívoros no comen plantas, pero les había dicho que no utilizáramos la palabra no. ¿Será que hay alguna otra forma de negar esta proposición? ¿Se les ocurre alguna otra? Sin utilizar la palabra no. Solamente hay el micrófono, hay uno que está haciendo interferencia. Gracias. Bueno, la otra posibilidad que yo encuentro es, aquí dice carnívoros, pero ustedes saben que hay diferentes tipos de dietas, ¿verdad? ¿Qué animales son los que comen plantas? Los herbívoros. Los herbívoros. Entonces, le podemos cambiar y decir los animales herbívoros comen plantas. Y eso sería también verdadero. ¿Sí? Los animales herbívoros comen plantas. Entonces se dan cuenta, y con esto les quería dejar eso, ¿verdad? No es por fuerza colocarle la palabra no para negar. Colocarle la palabra no es la forma más fácil de negarlo. Pero cambiarle alguna de las palabras por un opuesto, eso también nos ayuda a negar. Ahora, voy a dar otro ejemplo de una proposición. Entonces, vean. Esta vamos a llamarle la proposición A. Bueno, la proposición A, vamos a decir. Aquí, una chica en el chat, Brenda, me puso que ella no pudo responder porque no pudo encender su micrófono. Entonces vamos a poner Brenda no pudo encender su micrófono. Esto es verdadero, ¿sí? Ella me estaba afirmando que ella no pudo encender su micrófono. Entonces, ¿qué hay de diferencia en esta proposición respecto a las otras? Que aquí, vean, ya está la palabra no, ¿sí? Aquí ya está la palabra no. Entonces, ¿cómo vamos a negar una proposición que ya tenga la palabra no? Entonces, aquí es en donde está el hecho de utilizar una palabra opuesta o, en este caso, sería quitarle la palabra no. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos para negarla? Podemos decir... Brenda pudo encender su micrófono. Brenda pudo encender su micrófono. Esa es una. ¿Qué otra opción podría haber para negar esta proposición? Brenda sí pudo encender su micrófono. Esto pues sí, casi sí pudo encender su micrófono. Bueno. En este caso, pues, la opción que dio ahí
el otro compañerito, pues es cambiarle la palabra no por la palabra sí. Esto también nos cambia el sentido. Entonces, estas dos serían falsos. Yo les encargo ahí, su micrófono, hay alguien que le está haciendo mucha interferencia. Supongo que tal vez tiene las bocinas muy cerca del micrófono de su computadora o su teléfono y por eso hace ese ruido, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pregunto chicos, ¿será que estamos claros entonces en cómo es la negación de una proposición? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Entonces, Profe, ¿cuál va a ser su tarea con ustedes? La tarea en este caso será con las 10 proposiciones que ustedes tienen, escribir la negación, ¿sí? La tarea es escribir la negación de las 10 proposiciones. ¿Qué 10 proposiciones? De las que ustedes ya tienen, ¿verdad? A esas son a las que les van a escribir la negación. Recuerden que a la letra hay que agregarle el signo menos, porque eso es lo que nos va a indicar que es la negación. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a lo que hablamos el día de hoy. No, profe. Muy bien. Yo espero pues de que todo haya quedado claro, chicos, y pues así estaríamos ya finalizando el día de hoy. Ya el día de mañana vamos a hablar de otro tipo de proposición. Ya vamos a ir viendo ahí. Entonces, les deseo que tengan un excelente día y nos vemos el día de mañana. Maestro. Sí, dígame, le escucho. Disculpe con las tareas retrasadas que tenemos. Adiós, profe. ¿Qué vamos a hacer? Disculpe. Con las tareas, Retrasadas, por favor.